encontré a mi esposo y a mi hermana juntos. Yo y mi esposo hemos estado casados desde que yo tenía 22 años y él 23, ahora pasamos los 40 años. Hasta ahora nuestro matrimonio ha sido perfecto. Tenemos una hija de 12 años y un hijo de 14 años juntos, pero últimamente he tenido esta extraña sensación de que mi esposo está enamorado de mi hermana. Mi hermana tiene 43 años, siempre me ha odiado, a pesar de que ella era la favorita de mis padres mientras crecía, simplemente me odiaba y siempre me quitaba las cosas que amaba. Por ejemplo, me robó a mi primer novio y me intimidaba en la escuela, pero yo nunca dije nada y me mantuve mayormente sola. En la actualidad tuve la sensación de que mi esposo estaba enamorado de mi hermana, porque cuando ella y su esposo se divorciaron, ella llamó a mi esposo de inmediato y él se fue sin pensarlo 2 veces. Así es como siempre ha sido cuando ella lo necesita, él está allí con ella sin siquiera pensarlo 2 veces. Hace aproximadamente 2 meses, nuestra hija de 12 años se rompió el brazo y fuimos al hospital con mi esposo y yo, mientras mi hijo estaba en casa de su amigo. Llegamos a casa y mi hija preguntó si podía comprar McDonald's, así que salí a comprarle McDonald's a nuestra hija porque quería, y también quería que su papá se quedara con ella. Cuando llegamos a casa lo vi saliendo, corrí rápidamente y pregunté qué estaba pasando y descubrí que iba a ver a mi hermana, porque no se sentía bien y le pregunté por qué iba allí, cuando su hija literalmente se rompió el brazo, y él solo responde, tu hermana me necesita y se va. Después de eso me enojé mucho y empaqué una maleta para mí, mi hija y mi hijo y me fui a quedar en casa de mi tía. 2 días después, tuve que volver a casa porque olvidé mi computadora del trabajo, y cuando llegué allí me sorprendió lo que vi. Mi esposo y mi hermana estaban en el sofá de la casa de nuestra familia teniendo relaciones. Cuando ambos se dieron cuenta de mí, se apresuraron a volver a vestirse y mi esposo corrió hacia mí, y me dijo que esto no era lo que parecía y que todo esto era un malentendido. Me quedé allí por 1 minuto porque le grité que quiero el divorcio y me fui. Cuando llegué a casa de mi tía, entré en la habitación en la que me alojaba y rompí a llorar. Por un lado, me sentía triste y quería perdonar a mi esposo por el bien de los niños, pero el otro lado, sentía ira y quería venganza. Contacté al exmarido de mi hermana para hablar con él y le pregunté si quería vengarse. Comenzamos denunciando a mi hermana a la policía porque ella era abusiva, y al principio el oficial se mostró escéptico, pero ella le había dejado un moretón y también tenía mensajes de ella amenazándolo. Nos dijeron que iban a empezar con el caso y nos aconsejaron que consiguiéramos un abogado y nos enviaron a casa. Después de eso, comencé a sacar todo el dinero que teníamos en nuestra cuenta compartida, y como yo era dueña de la casa, lo iba a echar. Luego conseguí un abogado y comencé el proceso de divorcio que sabía que iba a ser una batalla larga y dura, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alejarme de este hombre repugnante. Más tarde esa semana senté a mis hijos y les conté todo. Y les contamos a toda la familia entera también lo que habían hecho. Mi hija se puso de pie y le gritó a su papá diciéndole cuánto lo odiaba, y que nunca quiere volver a verlo, y mi hijo lo miró decepcionado. Mi esposo se arrodilló frente a mí y me pidió perdón, y le dije que tenía 2 días para empacar sus cosas y salir de la casa, o llamaría a la policía y él me robó diciendo que no tenía a dónde ir. Sus padres le dijeron que nunca más sería bienvenido en su casa nunca jamás. Le dije que no me importaba y que quería divorciarme y al final dijo que estaba bien, y se fue con los ojos rojos y llorosos. Hablé con mis hijos, los senté y los sostuve a ambos en mis brazos, diciéndoles que éramos fuertes y que saldremos de esto sin importar nada. Siempre estaré ahí para ellos. Ambos rompieron a llorar hasta que se durmieron. Los desperté para llevarlos a su cama y bajé las escaleras y yo también tuve un colapso. Tuve una charla con mis hijos y están de acuerdo en que todos deberíamos empezar a ver a un terapeuta. Mi esposo ha estado explotando mi teléfono con mensajes de texto y llamadas, pero lo bloqueé. Alegremente me alejé de ese bastardo. ¿Y qué opinan de la historia? Alegremente la señora se alejó del tipo y de su hermana, y su familia también, no tendrán que lidiar con ninguno de los dos o eso esperaría. ¡Qué bien por ella! Recuerden dejar su me gusta y suscribirse, para más historias y relatos.